Hermanitos, hay cosas en la vida que aunque siguen funcionando por fuera, como que ya no tienen la misma esencia por dentro. Un matrimonio, por ejemplo, pueden seguir viviendo bajo el mismo techo, pero ese matrimonio puede haber perdido la pasión, pueden haberse perdido los detalles, la alegría, el gozo, muchas cosas dentro del matrimonio, aunque se siga viviendo bajo el mismo techo. Una amistad puede mantenerse por costumbre, pero esa cercanía verdadera como que se pierde, como que no se siente. Pero ¿saben algo? No solamente en el matrimonio, en las amistades, en nuestra vida cristiana, puede ocurrir igual en nuestra vida espiritual, porque se puede asistir a una iglesia, se puede seguir asistiendo a una iglesia, se pueden levantar las manos y entonar cánticos, se puede servir en un ministerio e incluso se puede seguir predicando, pero con el corazón muy distante de Dios. En la primera iglesia, o en las primeras iglesias, una iglesia muy particular, la iglesia de Éfeso, una iglesia que era admirable, una iglesia que tenía muchas obras, se notaba el esfuerzo que hacían, la paciencia, el discernimiento espiritual, porque lo describe el Señor en una de sus cartas. Era una iglesia, digamos, firme doctrinalmente. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, cuando el Señor examina el corazón de la iglesia, encontró una tragedia silenciosa. Encontró lo que podríamos llamar una enfermedad silenciosa. Habían dejado el primer amor. Y eso nos enseña algo, ¿cómo denominarlo? Solemne. Dios no solamente mira lo que hacemos, porque a veces tenemos mucho trabajo, a veces hacemos muchas cosas en las mismas iglesias diciendo que estamos haciendo todo esto para el Señor, pero el Señor mira también de dónde lo hacemos, de dónde sale lo que hacemos, si sale realmente de nuestro corazón, porque se puede conservar entonces todo ese trabajo religioso, se puede conservar toda esa actividad religiosa, pero al mismo tiempo perder la pasión por Cristo. Entonces, esto es un reto para todos nosotros. Si bien fue una carta retadora del Señor para una iglesia del primer siglo, es un reto para nosotros hoy. ¿Has perdido la pasión por Cristo? ¿En qué se te ha convertido el venir a la iglesia, por ejemplo, como lo dijimos? ¿Qué hay en tu corazón por el Salvador? ¿Vibras hoy igual que al principio cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador? Y una de las cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar allí una enseñanza y una carta que nos lleva a nosotros a reflexionar hoy, porque si bien fue una carta escrita para esa iglesia del primer siglo, sigue siendo completamente necesaria para la iglesia de hoy. Los invito para que abran sus Biblias, hermanitos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repito, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ojo iglesia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, oh Padre Celestial, en Cristo Jesús. Padre, hoy nos llevas a esta reflexión profunda, Señor, de cómo sigue nuestro amor, nuestra pasión por nuestro Señor y Salvador. ¿Seguirá igual que cuando lo recibimos como Señor y Salvador? ¿O el mundo, la rutina u otras prioridades, Señor, han hecho que la pasión por Cristo, el amor por Cristo, se haya por debajeado, Señor? Ayúdanos en esta reflexión, Señor, y que el Espíritu Santo nos ayude a interiorizar, pero con total claridad, Señor, la condición de cada uno de nosotros en cuanto al amor por nuestro Señor y Salvador. En qué condiciones estamos en intimidad, en comunión y en relación con Él. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver a través de esta porción de la palabra, o el Señor más bien nos anima a permanecer en el amor. Desde ayer, cuando estaba reflexionando sobre este título del mensaje, yo decía, no debe ser el título, porque es que permanecer sí lo tengo. Pero si no tengo el amor, si he perdido el amor por Cristo, más bien la palabra, ¿cuál sería? Ayúdenme. Si no lo tengo, lo tuve, lo perdí. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo? Recobrar o recuperar el amor. No lo quise cambiar a propósito para que hiciéramos esta reflexión. Porque es que permanecer es si tengo el amor todavía. Pero es que el tema aquí es, si he perdido el amor por Cristo, entonces la invitación es a recuperar o a recobrar el amor por Cristo. Y les decía en la introducción, podemos seguir asistiendo a una iglesia como hoy. Podemos entonar cánticos de alabanza como hoy. Podemos estar trabajando en ministerios como muchos de ustedes. Pero se ha podido perder la pasión por Cristo. Y eso es lo que el Señor entonces le está haciendo énfasis a la condición de la iglesia de Éfeso, pero que es una condición de la iglesia de hoy, quizás de muchos de nosotros. Pero vamos a contextualizar un poco. Esta carta fue escrita para la iglesia en Éfeso. Y Éfeso en aquella época era la capital de la provincia, era quizás considerada la metrópolis de Asia en aquella época. Digamos la región, la ciudad de Éfeso, o allá en la ciudad, tenían un templo a la diosa Diana o Artemisa, y era considerada entonces, en ese templo se hacían cosas horribles,
que de pronto no es el caso de escribirlas hoy. Pablo fundó la iglesia ahí en la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero, y durante unos 2 años largos enseñó en Éfeso, y durante ese tiempo entonces los cristianos de allá de la iglesia de Éfeso llevaron el evangelio entonces por toda la provincia. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, cómo se relata ahí el ministerio de Pablo en Éfeso, pero también encontramos la oposición de parte de muchas personas, de parte de muchos idólatras de la época. Durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, es que Pablo le escribe esta hermosa carta a los Efesios, y más tarde Pablo, ahí estando encarcelado, también envía 2 cartas a Timoteo, y Pablo entonces recordemos que escribe estas cartas estando encarcelado. Jesús le recuerda ahí en el versículo 1 de este capítulo 2 a la iglesia, a los creyentes, pero nos recuerda hoy que los conoce muy bien, porque Él tiene al que representa a la iglesia en la mano. Pueden leer ahí en el versículo 1 del capítulo 2. Y Él anda en medio de las iglesias, porque él moraba en ellas, Él las conocía, o las conoce más bien, y las ama. Es lo que uno puede interpretar ahí del versículo 1 de ese capítulo 2. Pero vamos a entrarnos en la porción como tal. ¿Qué encontramos nosotros en esta carta a los Efesios, esta carta a la iglesia de Éfeso? Lo primero que tenemos de resaltar es que esta carta es enviada por ¿quién? Para que lo tengamos en cuenta, ayúdenme. No, estamos en Apocalipsis. Yo ahorita estaba haciendo un recuento, era de las cartas que Pablo, estando encarcelado, le mandó a los Efesios, y le mandó también a Timoteo. Pero nosotros estamos en Apocalipsis. ¿Quién escribe esa carta? Pero realmente una cosa es que yo la haya escrito, pero en sí, ¿quién la manda? ¿Quién la envía? ¿Quién la...? ¿Quién? Pero entonces, ¿quién? ¿Pero quién específicamente? ¿Quién? Jesús. Miren, uno lo puede ver. Dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive, el que vive por los siglos de los siglos. ¿De quién estamos hablando? Ahí lo podemos ver en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, ahí sí está hablando Juan, ¿cierto? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya sabemos quién realmente es el que está enviando la carta. Pero ¿qué encontramos en la carta? ¿Qué encontramos en la carta? Lo primero que encontramos es unas virtudes de la iglesia ahí en el capítulo 2. Es lo primero que encontramos. Una virtud de la iglesia de Éfeso era que trabajaba sin cansancio. La iglesia trabajaba con mucha energía. Mire que él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice ahí en el versículo 2. O sea que era una iglesia incansable. Los miembros, uno puede deducir que eran muy diligentes y que eran muy activos en los diferentes ministerios. Perseveraban entonces a pesar de la oposición, y quizás también a pesar de la persecución de aquella época. En la ciudad de Éfeso, como lo dijimos ahora, se adoraba a la diosa Diana, que contaba con muchos sacerdotes y contaba con muchas sacerdotisas. Pero también la ciudad era centro de adoración del emperador romano, y asimismo habían muchos que practicaban la magia. Entonces se pueden imaginar cómo era la ciudad de Éfeso. Mira, había un gran templo para la diosa, pero también se adoraba al emperador romano, y habían muchos que practicaban la magia. Entonces esa iglesia estaba en medio del caos. Ahora, ¿tendrá alguna diferencia con la iglesia del Señor hoy? ¿En medio de qué nos encontramos? ¿Qué opinan ustedes?
¿Estaremos diferentes? ¿Ellos estaban peor o estamos peor nosotros? Creo que encontramos algo de semejanza. Lo que también podemos deducir es que los cristianos de la iglesia de Éfeso no eran aceptados por la sociedad, pero ellos seguían firmes en sus convicciones, que es lo que también tenemos que aprender nosotros hoy. Si bien la sociedad nos señala, nos critica, nos hace a un lado, nosotros debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, como lo hacían los cristianos de la iglesia de Éfeso. Otra virtud que tenían los creyentes de la iglesia de Éfeso era que rechazaban a los falsos apóstoles, lo dice ahí con claridad en el versículo 2. Y rechazaban también a un grupo conocido con el nombre de Nicolaitas, ahí está en el versículo 6. Uno no tiene no tenemos mucha información acerca de este grupo, pero sí sabemos que era una secta herética y que la iglesia tenía el discernimiento doctrinal y el valor para resistir entonces todas estas influencias equivocadas que salían de este grupo de los nicolaitas y de los falsos apóstoles también. Entonces, miren que el Señor en su carta sí le resalta unas virtudes a la iglesia. Claro que trabajaban arduamente, tenían mucha paciencia, tenían discernimiento espiritual. Pero entonces el Señor, encontramos en la carta aquí una crítica en el versículo 4 que le hace el Señor a esta iglesia. Y claro, aunque tenía todas las virtudes que acabamos de ver, el Señor le dice: pero tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor, es decir, que ha perdido el primer afecto, que ha perdido la devoción, que ha perdido la entrega a Cristo. Hermanito o hermanita, ¿es quizás su caso también? Recuerden, el hecho de que esté aquí no quiere decir que usted esté ligado, que esté en intimidad, que esté en comunión con Cristo, porque esto se lo está escribiendo a la iglesia como tal. Le dice: pero tengo algo contra ti. Después de resaltarle todo lo bueno y todas las cualidades y todo el trabajo, que has perdido tu primer amor. Y Jesús ya había manifestado, ya había dicho que esto caracterizaría a los años inmediatamente anteriores a su segunda venida. Ahí en Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremendo, ya lo había dicho el Señor. Tenemos un Dios celoso, hermanos, claro. Y Dios se entristece cuando otros intereses o otras prioridades toman su lugar, como lo dice ahí en Santiago capítulo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tremendo. Es que lo dice con una claridad en estos versículos que recordamos. Y miren ¿qué es lo que le está criticando entonces el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que le está criticando? A ver si estamos sí, la falta de amor. Que había perdido el primer amor. Pero cuando se refiere a ese primer amor, es a ese gozo que uno tiene al principio, esa comunión y esa intimidad con el Señor. Y eso es lo que le está diciendo: han perdido ese amor, eso es. Y la falta de amor, hermanitos, no es una cosa pequeña, o de pronto muchas veces dice: no, es que es solo indiferencia. No, eso va más allá. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre el primer mandamiento para él? ¿Qué fue lo que dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí en Mateo 22:37. El amor al Señor, con todo. El amor a Dios es esencial, hermanitos. Es primordial, esa pasión por Dios. Porque Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces esto va más allá de unas simples palabras, de uno decirle: Señor, te amo. No. ¿Cómo le decimos al Señor que lo amamos? Obedeciendo. Esto no es de palabras.
Esto es de guardar, esto es de obedecer sus mandatos, como lo dice el Señor. Pablo mismo escribió que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí en Romanos, capítulo 13, versículo 10. Y Pablo también resaltó que el amor en la vida del creyente es mayor que la fe y la esperanza. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Entonces imagínense cómo, mire todo lo que encontramos acerca del amor hacia el Señor. Entonces uno podría definir concretamente que amar a Dios es el motor de nuestra adoración a Dios. Amar a Dios es el motor para nuestra entrega a Dios. Amar a Dios es el motor para nuestra obediencia a Dios. Amar a Dios es el motor para todo, para toda nuestra relación con Dios. Sin amor, entonces, no se puede adorar, sin amor no se puede entregar, sin amor no puede haber obediencia. Es lo que uno puede deducir. ¿Qué más encontramos en esta carta? Hemos encontrado, en primer lugar, ¿qué fue lo que encontramos en primer lugar? Es que a mí se me olvidó. Virtudes de la iglesia. En segundo lugar, ¿qué fue lo que encontramos? Una crítica que el Señor, ¿cuál fue la crítica? Has perdido el primer amor, tremendo. ¿Qué más encontramos ahí? En tercer lugar, algunas cosas para hacer. Es lo que encontramos ahí en ese versículo 5. Uno podría también denominar este paso 3, o lo que encontramos ahí en tercer lugar, una exhortación. Y si bien encontró una enfermedad del Señor ahí, la enfermedad era que había perdido el primer amor, el Señor va a dar en este punto tercero, en ese versículo 5, va a dar entonces el remedio. Va a dar el remedio. Y lo va a dar en 3 pasos, muy sencillos, para que la iglesia o el cristiano a quien le falta el amor, entonces lo recupere. ¿Qué encontramos en primer lugar? Y dice en el capítulo 5, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, debemos recordar nuestra salvación, debemos recordar el amor y la gracia de Dios que envió a Jesucristo, y por medio de Jesucristo nos dio el perdón, nos dio la vida, nos dio la esperanza y nos dio el gozo. Eso es lo que hay que recordar a diario. Hay que recordar lo que hizo Dios por medio de Jesucristo en la cruz. Y lo que significa perdón, salvación, vida, esperanza, gozo. Eso hay que recordarlo y mantenerlo en el corazón, pero vivo diariamente. Por eso dice ahí, recuerda. No podemos olvidar eso. Eso es lo que nos mantiene con gozo y lo que nos mantiene con amor al Señor. Y si contemplamos entonces la cruz, el perdón, la salvación, la esperanza, el gozo, si contemplamos esto, no podemos contentarnos entonces con llevar una vida cristiana mecánica, con llevar una vida cristiana legalista, con llevar una vida cristiana rutinaria, con llevar una vida cristiana fría. Porque muchas veces nuestra vida cristiana se nos convierte así, ¿no creen ustedes? Como una rutina, como una vida fría. A veces sentimos tanta pereza, por ejemplo, hasta de venir a la iglesia. Sentimos tanta pereza de leer la palabra, tanta pereza de orar. Todo eso es una vida cristiana fría. Entonces, de una vez, esto es una invitación para que cada uno de nosotros vamos entonces interiorizando y vamos diciendo, bueno, yo estoy frío. Entonces yo caigo en esta crítica del Señor. Has caído, te falta el primer amor. Es tremendo, créanme. Miren, yo tenía otro mensaje hasta el jueves, hasta el viernes en la tarde. Y me senté y pasaron algunas cosas. Y el Señor me llevó a esto. Yo decía, Señor, pero es que yo ya tengo preparado algo. Y yo,
Bueno, Señor, tú. Y me tuve que sentar a preparar este mensaje viernes en la tarde. Y yo decía, Señor, si me lo estás diciendo es por algo, es porque la iglesia y porque yo mismo necesito este mensaje. Recuperar el primer amor, ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo. Entonces, en primer lugar, nos está dando el remedio aquí, que lo que debemos hacer en el versículo 5. Lo primero es recordar entonces, ¿cierto? Vamos a recordar la cruz, vamos a recordar la salvación, vamos a recordar el amor del Señor, vamos a recordar la gracia por lo que hizo todo esto por nosotros. Y entonces así, de esa manera va a desaparecer nuestra vida cristiana de rutina, fría, mecánica. En segundo lugar, ¿qué dice? Que nos arrepintamos. Miren, y arrepiéntete. Recordar de dónde caímos. Y en segundo, arrepentirnos. Ahora, ¿arrepentirnos de qué? ¿De qué nos debemos arrepentir? ¿De qué? ¿De qué? Eso, muy bien. Sí, porque ese es el tema. Esa es la crítica que está haciendo el Señor. Es arrepentirnos de esto, de la falta de amor. Ese es el arrepentimiento que Él pide, el segundo remedio que Él nos da. Es decir, Él nos está invitando aquí a que cambiemos de manera de pensar, porque nos arrepintamos, cambien de manera de pensar, porque entonces eso también los va a llevar a cambiar el rumbo de la vida. Y eso nos lleva también a rechazar cualquier pecado que esté alejándonos de la intimidad de Dios. ¿Qué te aleja a ti de la intimidad con Dios? Y de evaluar, por ejemplo, algunas prioridades en nuestra vida que nos está alejando de la comunión con Dios. Y eso nos quita ese amor al Señor. Porque entonces cuando yo tengo unas prioridades sobre el Señor y tengo muchas cosas que me quitan la intimidad y la comunión con el Señor, entonces el Señor no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es eso otro. Y entonces el arrepentirnos es entonces quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos alejan de la intimidad y la comunión con Dios. Eso es lo que quiere decir con el arrepentirnos. Arrepentirnos de la falta de amor por el Señor. En tercer lugar, el cristiano debe volver a hacer las obras que hacía cuando tenía ese corazón encendido al principio, volver a hacer esas obras que caracterizaban el primer amor y buscar entonces como un mendigo hambriento, busca el alimento, buscar nosotros también la palabra santa. Eso es lo que debemos hacer. Debemos deleitarnos como lo hacíamos con la comunión con Dios, buscar esa intimidad con Dios, pero también deleitarnos con la comunión con los hermanos y obedecer entonces cada mandato de la palabra de Dios, como lo hacíamos al inicio. El cristiano entonces debe de hablar de las maravillas de Dios, de las maravillas de la fe, de las maravillas que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Las obras que hacíamos cuando teníamos ese primer amor. Ahora recuerda cómo te comportabas cuando iniciaste tu vida cristiana. Eso era un gozo, eso era una alegría. Querías compartir el evangelio a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Hoy lo haces. ¿Qué más encontramos aquí en esta carta? Encontramos un desafío. Y en ese versículo 5 hay un desafío tremendo. Y el Señor le dice, si no vuelves a recuperar el amor a Dios, Jesús advierte que quitará el candelero, que quitará su luz, esa luz que brillaba en las tinieblas de Éfeso, con el resplandor del Evangelio,
¿Mm? Es decir, la iglesia que antes iluminaba toda la provincia perdería su oportunidad de manifestar a Dios en el mundo. Pero hoy, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Que si no recuperamos el primer amor, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nos saca. Pero ¿y qué es el candelero? Un candelero aquí con una vela. ¿Cuál es el candelero? Venga, miremos a ver cuál es el candelero. Vayamos a Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El candelero es la iglesia. Entonces quitaré el candelero es ¿qué? Por eso vea, mire que uno por eso tiene que mirar el contexto. Siempre. Ese desafío nos tiene que poner a pensar a todos nosotros. Porque si bien habla a toda la iglesia, pero ¿quiénes conforman la iglesia? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces cada uno de ustedes tiene que meditar. Si no recuperas el primer amor, ¿qué hace el Señor? Tremendo desafío. Si no vuelves a manifestar el amor a Dios, no candelero, no apoyo, no iglesia. Uy, por Dios. Yo no sé si usted se preocupa, pero esto es tremendo. Ese desafío que nos hace el Señor es tremendo. Ay, uno se pone a ver esto y, uy, Señor, si yo no me arrepiento y vuelvo a tener esa pasión por ti. Pónganle mucho cuidado a este versículo 5, a este desafío que nos hace el Señor. Es tremendo. Pero ¿qué más encontramos aquí? Encontramos una gran promesa, una promesa maravillosa en el versículo 7. Y dice el Señor, pero al que venciere, al que venciere, dice el Señor. O sea, si Él nos está invitando, si Él nos está invitando entonces a recuperar ese amor, podríamos decir que es a los verdaderos creyentes que respondan a esta exhortación, que respondan a este reproche que está haciendo el Señor. El reproche es ¿qué? ¿Que les falta qué? El amor. Pero aquellos cristianos que respondan a ese reproche, que corrijan, entonces Él dice que les dará a comer ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Y cuál es ese árbol? ¿Cuál es ese árbol de la vida, hermanos? ¿Ah? ¿Cuál es ese árbol? ¿Ese árbol es de qué? ¿De manzana? ¿De piña? ¿De qué? Pero ¿dónde está? Porque mencionan ahí un árbol. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿En el cielo? Ojo. Vamos a organizar ideas. Ese árbol aparece desde el inicio. En el Edén habían 2 árboles. ¿Cuáles eran los 2 árboles? El de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva desobedecen, entonces el Señor ahí mismo manda a cuidar ¿qué? El árbol de la vida con unos querubines y unas espadas de fuego. Sí, no sea que alguien coma y entonces tenga la vida. Ese árbol es el que menciona acá. Y ese árbol es el que va a estar ¿dónde? En el nuevo paraíso. Y es del árbol que nos va a dar a comer ¿a quiénes? A los que cumplamos con esta exhortación, ¿sí? A los que corrijamos esta crítica del Señor, a los verdaderos creyentes, entonces nos dará el honor de comer del árbol de la vida. Tremendo esto. O sea que disfrutaremos de la vida eterna, de ese fruto que en el Edén, mis hermanos, les fue prohibido a Adán y Eva porque se rebelaron contra Dios. Y nosotros no podemos hacer lo mismo.
Si nosotros no corregimos esta crítica que nos está haciendo, entonces estaríamos rebeldes también con el Señor. ¿Nos dará a comer entonces del árbol? No. Esto es una promesa maravillosa, pero para los verdaderos creyentes que respondan al reproche que nos está haciendo hoy. Ese mensaje para la iglesia de Éfeso es tan pertinente para la iglesia de hoy. Es tan pertinente para nosotros hoy. Vean, hermanos, seamos muy sinceros en nuestro análisis. Hay iglesias que tienen miembros y tienen muchos miembros. Y hay iglesias que con cultos, con muchas actividades, hay iglesias con muchos comités, con muchos ministerios, con muchas sesiones, pero no alumbran, no resplandecen. ¿Será el caso de nuestra iglesia? Yo se lo dejo para que ustedes analicen. Y para que cada uno individualmente se analice si usted está alumbrando en su vida cristiana, si usted está resplandeciendo como cristiano. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted por el Evangelio del Señor? Contéstese. Es posible que usted realmente haya perdido ese primer amor y que no esté entregado a Dios y entonces por eso no crece. Y de pronto como hemos perdido el amor, de pronto no nos amamos entre nosotros. Y es por eso que no compartimos la fe y no compartimos el Evangelio. Y quizás por eso es que no atraemos otras personas. ¿Qué será? ¿Qué es? Y tenemos que obrar antes de que el candelero sea retirado. Recuerden el remedio que el Señor nos da: recordar. Perdón, salvación, gozo, esperanza, arrepentirnos de no amar lo suficientemente al Señor y hacer y comportarnos como lo hacíamos al inicio de recibir al Señor, hacer las primeras obras. Ese versículo 7 es una promesa maravillosa, iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermoso esto. Pero notemos, al que venciere. Esto como que está indicando que ninguna persona puede dar la espalda a la batalla, porque esto como que nos lleva a una batalla, al que venciere. Como que ninguno puede rehusarse a ir a, ¿cómo llamarla? A esta guerra santa en que estamos, en nuestra vida cristiana. Debemos luchar, hermanos. Al que venciere debemos luchar si hemos de reinar, si queremos reinar, si queremos vivir esa vida eterna. Y debemos continuar en la guerra hasta que venzamos a todo enemigo. Pues de lo contrario, esta promesa maravillosa no es para nosotros. Si no continuamos en la batalla hasta que venzamos, esta promesa es para nosotros. Díganme ustedes. No, esto es para los que nos mantengamos en la batalla. Y entonces llegamos a ser vencedores. Y podamos así vencer a los falsos profetas como lo hacían allá en aquella época. Y que resalta el Señor en la iglesia de Éfeso. Falsos profetas que han venido a este mundo y que los tenemos. Y a todos los que siguen y acompañan las enseñanzas de esos falsos profetas. Hay que vencerlos. Pero ¿saben algo, hermanitos? Tenemos que vencer nuestro corazón frío.
Muchos de nosotros tenemos un corazón tan frío, hermanos, y ese es el que hay que vencer también, un corazón indiferente. Y tenemos que vencer esa tendencia de perder nuestro primer amor. ¿Cuántas cosas a vencer, hermanos? ¿Cuántas cosas a vencer? Sobre todo esa tendencia a perder el amor, el primer amor para el Señor. Qué bueno que con frecuencia leyeran esta palabra del Espíritu a la iglesia de Éfeso. Qué bueno. Y que la repitan y que la graben en sus corazones. Pero que ya no la tomen como la carta para la iglesia de Éfeso, sino la carta para la iglesia de la Confraternidad Laureles. O que digan, vea, esta carta es para Carlos Cardona, esta carta es para Gustavo, esta carta es para Joaquín, esta carta es para Maricruz. Leerla a título personal. Y si por gracia salimos vencedores, y saben una cosa, hermanitos, esto solo lo conseguimos si en verdad seguimos a nuestro líder victorioso. Y nuestro líder victorioso es Jesús, Jesucristo. Si lo seguimos a Él con todo nuestro amor, vamos a con seguridad a salir vencedores. Entonces seremos admitidos con esta gran promesa, por la promesa maravillosa, seremos admitidos al propio centro del paraíso de Dios. Y se nos permitirá pasar junto al querubín y su espada de fuego. Y se nos permitirá acercarnos a ese árbol protegido. Se nos va a permitir comer de ese árbol y vivir para siempre. Qué belleza, hermanos, qué promesa tan maravillosa. Ay, yo solamente quisiera decirle a mi corazón: vamos, corazón mío, ten valor. Qué bueno que cada uno de ustedes le dijera: vamos, corazón mío, ten valor para estar en esta batalla, en esta guerra santa y salir vencedor, salir victorioso. Vamos, porque huir del conflicto sería perder entonces los gozos o la esperanza de ese nuevo y mejor Edén. Combatir hasta salir vencedores, combatir hasta obtener la victoria, es caminar con Dios en el paraíso. ¿No les parece maravilloso? Caminar con el Señor allá en el paraíso, pero hay que salir vencedores, victoriosos. ¿Saben algo, hermanitos? Cuando uno se adentra en este pasaje, esto no es solo un llamado de atención, mis hermanos. Esto es una invitación maravillosa, llena de esperanza. ¿Por qué razón? Porque a pesar de todo, Jesús no abandona la iglesia. Tremendo. ¿Ven ustedes algún abandono? No, describe y hace un desafío, pero termina ¿con qué? Con una promesa maravillosa. Claro, cambia y te permitiré, te daré algo extraordinario. Entonces de ahí deducimos que Jesús no abandona la iglesia, es algo maravilloso. Entonces no salga triste, no es un llamado de atención, es un mensaje de una total esperanza. Mira que Él está mostrando el remedio, Él está mostrando el camino de regreso. Que nos dice: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras, da el remedio para el problema. Eso es hermoso. Y nos hace al final una promesa maravillosa: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Maravilloso. En otras palabras, hermanitos, el Señor todavía recompensa a quienes deciden volver a amarle con todo el corazón. ¿Qué piensa usted, hermanito? ¿Decide volver a amar al Señor de todo corazón, pero amarlo como lo debe amar? ¿Qué decide usted, hermana? Pero hágalo.
¿Qué decide usted, Joaquín? ¿Amar al Señor con todo su corazón? Hágalo, hermano. ¿Qué deciden todos ustedes? Amar al Señor de todo corazón y de pronto, según su caso, recuperar el primer amor. Él da el remedio. Recuerde, arrepiéntase y haga las primeras obras. Hermanitos, este mensaje no es solamente para la iglesia del pasado, como dice ahí, la iglesia de Éfeso. Es una voz de Dios para nosotros. Este mensaje de hoy, hermanito, es un mensaje de Dios. Es la voz de Dios para ti. Para que reflexiones, para que pienses, para que cambies, para que tomes decisiones de tu vida cristiana y del amor que tienes hoy, por la pasión que tienes hoy por Jesucristo. Y si de pronto el Señor podría escribirte a ti y decirte, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Reflexiona sobre eso, si el Señor te escribiría a ti eso y te diría, pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Y eso solamente lo sabes tú y el Señor. ¿Y saben algo, hermanitos? Porque la pregunta no es únicamente si seguimos trabajando para Cristo. Ojo con esto. Esa no es solamente la pregunta. Realmente la pregunta es si todavía estamos enamorados de Cristo. Respóndete. Puedes estar trabajando en la iglesia. Puedes estar asistiendo a la iglesia, puedes estar en un ministerio, pero ¿sigues enamorado de Cristo, enamorada de Cristo? Reflexiona y respóndele al Señor. Y recuerda que el Señor nos dio el remedio en 3 pasos. Recuerda el amor del Señor que nos entregó a su Hijo para que muriera en la cruz, para que derramara su sangre, para que su cuerpo fuera molido por el perdón de tu pecado. Recuerda eso, recuérdalo siempre, llévalo a tu corazón. Arrepiéntete si tu amor por el Señor está por el suelo, si ya en este momento no sientes el mismo amor por el Señor. Arrepiéntete de eso. Y el Señor te anima entonces para que te comportes y hagas las obras que hacías cuando empezaste el camino cristiano. Así que, hermanitos, esto no es un llamado de atención, esto es algo que nos llena de una total esperanza, porque el Señor Jesús, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar que mermemos el amor por Él, Él siempre está dando oportunidades y nos deja una promesa maravillosa. Aquel que recupere el amor, aquel que venza, nos dará una vida eterna, maravillosa a su lado, y nos permitirá comer del árbol de la vida. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque partiendo de un mensaje, de una carta que le enviaste a una iglesia hace muchísimos años, una iglesia donde le resaltas virtudes, sí, mucho trabajo, sí, mucha paciencia, sí, discernimiento espiritual, sí. Pero habían perdido, Señor, el primer amor. Y lo dijiste clarito, pero tengo algo contra ti. Señor, esa carta es tan actual para nosotros hoy, tal cual. Dejamos que nuestra vida cristiana se convierta en una rutina,
sea fría. Y de pronto nos limitamos, sí, a mucho trabajo en ministerios, en obras, pero nuestra intimidad y comunión y nuestro amor hacia ti, Señor, lo hemos dejado a un lado, porque quizás cosas de este mundo y otras prioridades, Señor, ocupan el primer lugar. Te pedimos perdón por eso, Señor, y hoy nos queda muy claro, Señor, que eres celoso y que te pones triste, Señor, cuando te hacemos a un lado, cuando te llevamos a un segundo lugar, Señor. Pero tú siempre en tu sabiduría, oh Padre Celestial, sí nos señalas, nos das la crítica, lo que te duele, lo que te entristece, pero nos das el remedio, Señor. Oh, eres maravilloso, Padre. Y bien nos dejas un desafío si no acatamos tu exhortación, pero también nos dejas una maravillosa promesa si entramos en obediencia, Señor. Sí, vencemos al que venciere. Oh, Señor, qué promesa tan maravillosa, Señor. Solo te pido que nos perdones, Señor. Perdona a esta tu iglesia desobediente y rebelde. Gracias, Señor, gracias. Porque si bien nos señalas el problema, si bien nos señalas lo que te disgusta, si bien nos señalas aquello que tienes contra nosotros, Señor, nos das la salida. Y podemos ver, Señor, que tú siempre tienes los brazos abiertos para recibirnos. Y no de cualquier manera, con esa promesa maravillosa de una vida eterna a tu lado, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos la honra y la gloria. Y permite que con el poder del Espíritu Santo podamos entrar en reflexión profunda acerca de lo que nos pides, acerca de esta porción de tu palabra. Y que tomemos decisiones acerca de nuestra vida cristiana y de nuestra relación contigo, Señor. Alabamos tu nombre, oh Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.